buenas noches. Sobre la reelección del presidente Hugo Chávez en Venezuela sigue corriendo mucha tinta y no paran los análisis sobre las implicaciones de un cuarto mandato de Chávez en Venezuela, lo mismo que sobre los retos que se le plantean a la oposición, que ha logrado un volumen de votos histórico e inédito en el país. También estamos pendientes de las implicaciones de las últimas movidas del presidente, como la designación del canciller Maduro como su vicepresidente, la designación del que fuera el vicepresidente Elías Agua como el que va a competir con Enrique Capriles para la gobernación de Miranda, y los retos que le plantea al mismo Chávez su propia herencia, que es un país con problemas, entre otros, como el de la seguridad. Para analizar todo este nuevo panorama que no está totalmente despejado, entre otras razones porque el verdadero estado de salud del presidente es un secreto de Estado, tal vez el mejor guardado, vamos a traer a tema de discusión en las claves Venezuela. Y para eso hemos invitado, al lado de Antonio Caballero, que siempre me acompaña en la conducción del debate, al historiador Medófilo Medina, especialista en la Venezuela de Chávez, autor de numerosos ensayos sobre conflicto y procesos de paz. También está con nosotros el doctor Rafael Arraiz, ensayista, poeta e historiador venezolano, profesor de la Universidad del Rosario, y finalmente la periodista Esther Rebollo, que ya nos ha acompañado en otro programa, directora en Colombia de la agencia EFE, quien acaba de regresar de Caracas y estuvo cubriendo precisamente todo el proceso electoral. Como introducción al debate, como de costumbre, un breve reportaje preparado por el director del programa, Antonio Albiñana, y el equipo periodístico de Las Claves. No se cumplieron las profecías de los agoreros y las elecciones del pasado 7 de octubre en Venezuela culminaron tranquilamente, sin violencia y sin la confusión de un resultado estrecho que se prestara a manipulaciones y reclamaciones. Con una participación del 81%, insólita en el panorama americano y más propia de las democracias del norte de Europa, Hugo Chávez fue elegido para un tercer mandato por más de 8 millones de votos, mientras el candidato de la Mesa de Unidad Democrática, Enrique Capriles, obtenía un resultado histórico de 6,5 millones de votos, nunca antes alcanzado por la oposición en Venezuela. Tampoco acertaron los pesimistas que anunciaban, un día después de la contienda electoral, que la polarización entre los venezolanos daría lugar a enfrentamientos irreconciliables. El presidente tendió la mano a Capriles, animándole a formar una oposición sólida, y este felicitó al presidente por su victoria en las urnas. Pero la incertidumbre que supone la enfermedad incurable de Chávez y la fortaleza de la campaña opositora, con un prometedor candidato como Capriles, dan a las presidenciales venezolanas un significado especial. Para la profesora Francesca Ramos, del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario, por primera vez Chávez se enfrenta a un líder de oposición serio, que tienen un proyecto político, una oposición que se ha logrado organizar. Más allá de buscar exclusivamente la salida de Chávez, es una oposición que ha buscado también, digamos, marcar lo que podría ser unos temas importantes de la agenda social, que es un tema muy importante en Venezuela. Esta fue una oposición organizada, una oposición con un liderazgo, una oposición que incluso tuvo un discurso un discurso de reconciliación, le habló a todos los venezolanos en un tono distinto, que buscó apropiarse también de esos símbolos patrios que de alguna medida había cooptado el chavismo en los últimos años. Entonces creo que, digamos, fue por primera vez hay una oposición diferente en Venezuela a las oposiciones que anteriormente, siempre su ánimo de buscar ponerle fin al gobierno de Chávez, intentaron distintos mecanismos y muchos de ellos seriamente cuestionados. En todo caso, la candidatura de Capriles cuestiona la existencia real de los viejos partidos venezolanos que le apoyaron formalmente, pero no tuvieron una presencia real en la campaña.
Tampoco el socialista es un partido sólido, sino que gravita exclusivamente en torno al presidente Chávez. Venezuela es un país sin fuertes partidos políticos como tal, porque incluso el PSV uno no lo puede presentar como un gran partido político con contenido político, hoy en día opera más como una gran maquinaria con un gran caudillo, ¿no? Y eso es uno de esos puntos importantes sobre los cuales habrá, digamos, que ponerle mucha atención pensando en la Venezuela del mediano plazo. El resultado electoral plantea retos a unos y otros en Venezuela, según la lectura que se haga de los resultados. Uno puede hacer dos lecturas de este resultado, creo yo, del resultado que se tuvo, una para el chavismo y otra para la oposición, hablando un poco de retos. Yo creo que Chávez va a concentrarse en fortalecer el chavismo como un movimiento político, pensando en la posibilidad de posicionar a posibles líderes más allá de los 6 años, ¿no? Porque hasta hoy en día el chavismo es Chávez, él lo sabe, es el máximo caudillo. Pienso que se va a concentrar en buscar resolver graves problemas de ineficiencia y corrupción que tienen varios de sus programas, incluso los más exitosos, como son las misiones sociales. Y para ello ya anunció que va a crear un gran ministerio encargado de ver lo que va a ser, digamos, la gestión del gobierno. El diario inglés The Guardian, basado en datos de la CEPAL, señalaba hace unos días algunos de sus logros. Entre 1999 y 2011 se ha disminuido el desempleo del 14,5 al 7,6%. El Producto Interno Bruto aumentó de 4.100 a 10.810 dólares por habitante. La mortalidad infantil pasó del 20 al 13 por mil. La pobreza extrema disminuyó del 23 al 8,5%. El mejor coeficiente Gini, que mide la desigualdad en toda América Latina, es el de Venezuela. Los críticos de Chávez dicen que estos resultados se han conseguido gracias a un petróleo con buenos precios, con la inversión de más del 43% del presupuesto a las políticas sociales. Otros piensan, ¿qué mejor destino puede darse a las rentas del petróleo que dedicarlas al progreso de los más desfavorecidos? En todo caso, ni el nuevo presidente ni quienes se apuntan como sucesores pueden ignorar de cara a las políticas a ejecutar en la etapa que se inicia los gravísimos problemas que afectan a la sociedad venezolana, como son la inseguridad, la ingobernabilidad, la corrupción y el mal funcionamiento de los servicios públicos. ¿Cómo será el futuro de Venezuela en la nueva etapa que abren las elecciones de octubre de 2012? Bueno, la pregunta queda planteada. Yo quisiera empezar con una ronda para que cada uno de ustedes me dé su punto de vista sobre lo que significa un cuarto mandato del presidente Chávez en el poder en un país que, como quedó demostrado por la amplia votación de la oposición, está prácticamente dividido en dos. Y quisiera empezar por Esther, la directora de la agencia EFE, que vivió en vivo y en directo las elecciones en los últimos días, para que nos dé como su visión, usted qué vio, qué ve, cómo analiza el panorama que se le abre a Venezuela con este cuarto mandato del presidente Chávez. Bueno, en primer lugar, 6 años más en el gobierno Chávez acumula un total de 20 años, ¿no? Yo creo que ese es un dato definitivo para pensar en el alcance, ¿no?, de lo que ha supuesto finalmente el chavismo o lo que va a suponer el chavismo en Venezuela. Yo creo que estas elecciones, lo hemos visto en el vídeo, tienen dos lecturas muy claras. La primera lectura es que hay una victoria de Chávez, nadie puede discutir, yo creo, y lo puedo decir de acuerdo a la experiencia que he tenido en este proceso electoral. Se trata de un proceso limpio, transparente. Los venezolanos votaron mayoritariamente por Chávez y eso yo creo que no hay ninguna discusión al respecto. Y ese voto pues viene fundamentalmente de todos estos datos que hemos escuchado ahora mismo en este vídeo, que hemos visto ahora en el programa, una reducción importante de la pobreza, unos índices de desigualdad que se han reducido durante todos estos años. Ha habido resultados sociales, los venezolanos votan porque siguen creyendo en esos resultados sociales y de hecho se sienten beneficiados de ello. Yo creo que esa victoria chavista es indiscutible. Siempre sentí que Chávez iba a volver a ganar, yo creo que se levantaron muchas voces
diciendo que Capriles la tenía esta vez en su mano, pero no fue así. Y yo creo que Capriles lo supo rápidamente. Capriles es consciente de que ese proceso fue también limpio y transparente, y por eso tuvo un gesto muy caballero, muy gentil. Yo creo que Capriles actuó, fue un líder político de primera categoría al reaccionar de la manera que lo hizo, ¿no?, cuando conoció los resultados. La segunda lectura, yo lo digo con palabras en mayúsculas, o sea, ha nacido un líder en Venezuela, nadie puede discutir la presencia. Capriles ha hecho una campaña fantástica. Yo creo que Capriles ha sido una sorpresa, porque si bien ya se le conocía desde el punto de vista político en Miranda por la gestión que hizo como gobernador, o que ha estado haciendo en los últimos años, es un hombre joven, tiene 40 años. Este hombre puede ser con mucha facilidad el próximo presidente de Venezuela, siempre y cuando se lo permitan, porque hay muchos actores que no solamente vienen del chavismo que se lo pueden impedir. De la oposición. Efectivamente, yo creo que hay también unos inconvenientes, unos obstáculos que va a tener que ir saltando Eso los analizaremos más adelante. Enrique Capriles, pero yo creo que me quedo con esas dos miradas. Sí. Pues una victoria legítima. Venezuela sigue votando a chavismo. Y un nuevo liderazgo. Y hay un nuevo liderazgo que por primera vez en estos 14 años se ha presentado. Nunca antes Chávez tuvo la oposición que tiene en este momento. Solo queda, bueno, ahora escuchar a todos ustedes. Sí. Doctora Raiz. Bueno, yo señalaría, para complementar lo que se ha dicho, que el crecimiento de la oposición fue muy grande, fue un crecimiento del 50% en relación con las elecciones del 2006. Y el crecimiento del chavismo en relación con las elecciones del 2006 fue del 10%. De modo que 2.200.000 votos le restó Capriles y la oposición al chavismo, porque esto es decir, no hay un tercero en el medio, es decir, los votos de la oposición, todo lo que sea votos de la oposición de crecimiento es porque se los quitó al chavismo, no hay otra alternativa. Pero se los quitó a la abstención también. Sí, también se los quitó a la abstención, porque la abstención se redujo con unos niveles de participación de 81%, y en las elecciones del 2006 fue mayor, pero fue como 25% la abstención. De modo que, y hay otro dato importante, tanto para los chavistas como para los opositores, más o menos cerca del 80% de los nuevos votantes votaron por Capriles. Eso también al chavismo tiene que decirle algo, ¿no? Y al presidente Chávez como tal. Estamos en este momento en un compás para ver cuál va a ser la actitud del presidente Chávez. Ciertamente, como decía el micro anterior, hubo en los primeros momentos muy buenas intenciones de su parte, reconocimiento de Capriles, reconocimiento de Chávez. Chávez llama a Capriles por teléfono, eso es un hecho insólito, ocurrió. Y ahora estamos esperando un gesto importante por parte del gobierno, y lo que se espera, y pareciera que eso pudiera ocurrir, es una amnistía general a los presos políticos, a los exiliados, etcétera. Eso, hay indicios de que eso pueda ocurrir, que sería un gesto de reconciliación nacional importante, ¿no? Porque este 45% de venezolanos que votaron contra Chávez quiere una reconciliación nacional. Eso es un clamor. Incluso los mismos chavistas. Sí, el chavismo moderado también está. Lo quiere. Porque de lo que se trata finalmente, y es lo que todos, yo al menos, eso es lo que yo aspiro, es que en Venezuela termine de formarse una comunidad política. Y eso es lo que no ha habido en 13 años de gobierno de Chávez. Chávez no ha reconocido la existencia del otro, no dialoga con el otro, no hace política en el sentido clásico de la palabra. Y lo que estamos esperando es eso, que haya una comunidad política con una oposición seria, como la hay hoy en día, y que pueda restablecerse un diálogo político en la nación. Democrático. Doctor Medófilo, ¿usted cómo vio las elecciones y cómo ve lo que se nos avecina? En primer lugar, después de 14 años, veo que hay un sistema político consolidado, si se mira al gobierno y si se mira a la oposición. Ese tiempo cuando la oposición jugó al golpe de Estado, cuando la oposición jugó a la huelga insurreccional de PDVSA, finales de 2003, comienzos de finales de 2002, 2003, ese tiempo cuando la oposición jugó al boicot, ese tiempo pasó. Y eso naturalmente
es expresión de la salud del sistema político. Por otro lado, en las circunstancias de una campaña electoral en que difícilmente en el mundo se ve el volumen de las muchedumbres políticas que salieron y que se haya librado de fenómenos de violencia, es cierto, hubo en algún momento un episodio, pero cuando ve uno todos esos millones de gente en las calles, uno quiere mirar en conjunto al país vecino con optimismo y hay razones para abrigar ese optimismo. Hacia el futuro, ¿cuáles son las claves? Yo miro las inmediatas, aquellos signos que de los labios del presidente Chávez salieron a la oposición cuando dijo: yo quiero hacer el reconocimiento al candidato de la oposición, a la dirigencia de la oposición, está diciendo, está reconociendo al otro. Cuando agradece que lo reconozcan, reconoce al otro y además llama a, dice, eso sí, dentro del marco de la Constitución, y llama entonces a ventilar, a tramitar una política en que yo diría, por lo menos va a haber respeto, si no acuerdo. Yo ubicaría, como se ha hablado del chavismo radical y el moderado, yo ubicaría a Chávez justamente en ese chavismo mucho más dispuesto al reconocimiento. Bien. Antonio. Sí, Meófilo Medina habla de la salud del sistema político venezolano y sin duda pues este reconocimiento que vino después de la victoria, ¿no? Porque durante toda la campaña electoral Chávez no había reconocido para nada la existencia, ni siquiera mencionaba el apellido de su contendor, llamaba el Majunche, ¿no? Sí. Y además de muchísimos otros insultos. Sí. Eso evidentemente pues marca un cambio de tono en el discurso de Chávez. Pero más que la salud del sistema político, lo que cuenta en este momento es la salud del presidente Chávez, justamente. Todo gira en Venezuela en torno a Chávez y en torno a la salud de Chávez. La salud del sistema económico, creo que hablaremos de eso después también. Sí, correcto. Pero lo que abre y a la vez cierra todas las posibilidades es el estado de salud de Chávez. No lo conocemos, no lo conoce nadie, lo conoce él y sus médicos cubanos, supongo. Pero entonces todo eso es lo que cierra o abre las posibilidades hacia el futuro. Es decir, si Chávez vive más de 3 años, su vicepresidente completará su periodo, pero si muere antes, y eso no se sabe, efectivamente se sabe que tiene una enfermedad muy grave, si muere antes habría que hacer elecciones nuevamente. Sí. Y unas elecciones, ¿cuánto puede aguantar la oposición consolidada como está en este momento o como estuvo en el momento de las elecciones, o es que la oposición puede disolverse también? Yo pienso que va a depender de los resultados de las elecciones regionales del 16 de diciembre y de abril. Y ahí, digamos, permítame, les meto una cuña. Para las elecciones de diciembre se plantea un nuevo duelo y está, digamos, encarnado en el anterior vicepresidente Elías Agua enfrentado a Capriles. Sí. ¿Cómo analizan ese nuevo duelo en las regionales chavismo-oposición? No sé si bueno, yo creo que hay que recordar que Capriles, tras aceptar su derrota electoral, anunció que iba a volver a concurrir como candidato a la gobernación de Miranda, ¿no? Miranda, si no me equivoco, es el segundo mayor departamento o región de Venezuela por número de votantes, es una región clave, incluye parte de la Gran Caracas, ¿no? Y además sus municipios, digamos que ha tenido su fuerza o su fuero popular, ¿no? La oposición en estos últimos años. Esta apuesta de Capriles se ha escuchado como un poco comentarios de todo tipo, ¿no? Si hace bien, si no hace bien, en asumir ese reto de ir a por la gobernación de Miranda en este momento. ¿Qué debería hacer Capriles? ¿Seguir liderando la oposición a Chávez para consolidar su liderazgo a nivel nacional o trabajar en Miranda? Yo creo que no está mal que vuelva otra vez a trabajar por Miranda, porque Miranda va a ser
un pequeño laboratorio, ¿no? Yo creo Esa que es la pregunta. yo creo que desde Miranda él va a proyectar la nación de cara a hacer política y al mismo tiempo va a preservar la oposición, porque si no me equivoco estamos solamente con 2 estados en Venezuela en manos de la oposición, ¿no? 6. Bueno, desde el punto de vista político sí, pero si contamos en votos, digamos que hay de los 24 estados, fueron 22 en los que ganó Chávez. en los que ganó Ganó Chávez. Pero en la actualidad hay 6 estados manejados por la oposición. ¿Y qué pasaría en diciembre? De pronto, pues no sé, ese es el duelo, como Esa es- muy bien esa es- dice María esa es Elvira, la pregunta. porque ¿qué ocurriría? Que tal cual se defina el nuevo mapa político en Venezuela, pues va a haber oportunidad de que esa oposición se fortalezca o no se fortalezca. Esa es la respuesta. Ese es- Es decir, en la medida en que la oposición conserve y alcance nuevas gobernaciones y después nuevas alcaldías, porque son 330 alcaldías, en esa medida la oposición va a tener oxígeno, porque recordemos que la empresa privada en Venezuela está reducida a su mínima expresión. Entonces, ¿cuáles son las fuentes De financiación de de la los partidos oposición. políticos? Solamente las circunscripciones que alcance. Porque entre las muchísimas dificultades que tiene la oposición en Venezuela para hacer política, están esas, ¿no? Doctor Medófilo, ¿cómo ve ese duelo, como lo hemos planteado, oposición, chavismo, ya en las regiones, ya más localizado, menos nacional y cuando ya Chávez no va a ser el candidato? Sí, Miranda es un test interesante. Es preciso decir que como administrador en la gobernación de Miranda, Capriles no fue eficiente. Vamos a ver si mejoran sus indicadores en el caso de que gane. Por otro lado, me parece también interesante en que estos cuadros del chavismo, que en este tiempo un tanto de retraimiento muy relativo de Chávez, pues han aparecido en escena política. Elías Jagua, Ramírez de PDVSA, que ha tenido figuración, Nicolás Maduro, el que dirigió la campaña presidencial de Chávez, Jorge Rodríguez, que a mí me parece un líder muy interesante y muy eficiente en materia de administración en Caracas. Pues allí también estaremos mirando cuál es el desempeño de Elías Jagua, esta dirigencia que ha tenido alguna figuración que en modo alguno contrasta el liderazgo carismático de Chávez, pero que comienza a mostrarse. Pasa todo eso por el test de Miranda. ¿Y usted ve en la designación del canciller Maduro como una especie de unción de Chávez como su delfín, sobre la base de que esa sería como la manera de empezar a prolongar el chavismo más allá de su propia figura? Sí, se puede interpretar de esa manera, pero hay algo, un fenómeno que debe llamar más la atención, es que el chavismo de base no tiene particular inclinación por ninguna de estas figuras que he mencionado, es decir, como que le fuera indiferente. Entonces, hablando del futuro inmediato, es un reto, es decir, estas figuras del PSUV tienen que foguearse independientemente de la salud del Chávez, presidente Chávez. Y, por supuesto, incorporando esa variable, tienen que ganarse su propio espacio y habrá que ver en qué medida el presidente Chávez contribuye a eso. Yo creo que me llamaba mucho la atención en el balcón del pueblo, como lo llamó Chávez después del golpe de Estado, quienes comparecieron allí, ¿no? Muy escogidos, estaba el vicepresidente Elías Jagua, estaba Jorge Rodríguez, estaba alguien que es más simbólico hoy por hoy, que es Rangel. Sí. Esos eran el séquito de Chávez. Su guardia pretoriana. Sí, yo creo que hay conciencia de que estas figuras deben ponerse más sistemáticamente en observación. Y de hecho yo creo, perdona, que esta designación de algunos de ellos como candidatos a gobernaciones es definitivo, ¿no? O sea, el hecho de que Elías Jagua vaya a ser el contrincante de Enrique Capriles en el departamento de Miranda va a poner a jugar a 2 pesos pesados de la política, ¿no? Bueno, entonces damos por finalizada esta primera parte del programa
En el próximo segmento analizaremos cuál es la realidad económica del país y cuáles son los retos que enfrenta Chávez frente a su propia herencia. Como dijimos hace unos minutos, vamos a enfrentarnos hoy a los retos que enfrenta el presidente Chávez, que tiene su propia herencia. Aparte de los logros que hemos señalado al comienzo del programa, y que han señalado algunos de ustedes, especialmente Esther, que no se puede ignorar que hay unos grandes sectores que han sido beneficiados, los tradicionalmente excluidos han sido beneficiados por las políticas asistencialistas de Chávez. También es un hecho que Chávez enfrenta a una herencia de un país en crisis energética, de un país con unos problemas de seguridad enormes, 19.000 asesinatos, homicidios al año, dependiente del petróleo y las importaciones, con un aparato productivo destruido, en ruinas, con unos sistemas de salud y educación un poco en estado precario, con unos altos índices de inflación y una corrupción rampante. Entonces, ¿cómo ven ustedes este panorama de cara al propio Chávez? ¿Qué hacer cuando le ha tendido una mano de diálogo a la oposición, si esto es posible o no, o son vanas ilusiones? ¿Y cómo enfrentar un modelo que ha producido también al mismo tiempo una crisis, profundizándolo? ¿Cómo ven ustedes este panorama? Sí, es que hay una cosa, lo principal, creo yo, lo primero, es que Chávez no ha cambiado en lo más mínimo la dependencia de Venezuela del petróleo. Eso sigue siendo igual ahora que hace 20 años en tiempos de los adecos o de los copellanos. Es todavía peor. A ver, en 1936, Uslar Pietri resumió el proyecto nacional con una frase, que era sembrar el petróleo. Betancourt asume esa frase y a partir del año 45 comienza la industrialización del país, y fue una industrialización a medias. Sí, finalmente, si uno quiere medir lo que el reto nacional, independientemente de Chávez o de o los otros políticos, el gran reto nacional es reducir la dependencia del petróleo. Y eso no ha ocurrido en los 13 años de gobierno de Chávez, sino que se ha profundizado, porque el modelo ha destruido el aparato productivo privado y la dependencia del petróleo es cada vez mayor. Entonces, si un gobierno en Venezuela puede medirse por su capacidad de generar riqueza independientemente del petróleo, el gobierno de Chávez ha sido un retroceso en ese sentido. De eso, pues a mi juicio eso está bastante claro, porque Chávez, para poder reducir la dependencia del petróleo, tiene que haber una empresa privada, una industria privada y pública y mixta, poderosa, vigorosa, y eso no ha ocurrido en Venezuela, sino todo lo contrario. Doctor Medófilo. A mí me sorprende mucho que se adopta un sentido común, entendiéndolo como Bourdieu lo hace, que es una especie de axioma con el cual se argumenta, pero sobre el cual no se argumenta. Y yo quiero hacer referencia a ese sentido común, que es, está el petróleo, quien tiene todos esos recursos haría lo que Chávez ha hecho y más. Segundo, la economía venezolana está en ruinas. En primer lugar, el petróleo no es una cosa como hay estaciones de lluvia y de secano. Se comporta en relación con políticas. Si hoy los precios continúan altos por el petróleo, es preciso ver cómo las políticas chavistas le apuntaron no a volúmenes de producción, sino a los precios. Es que por el precios, camino. Los precios no dependen de las políticas de Chávez, el petróleo es un fenómeno. No, Antonio, en parte sí, porque... Y de las políticas del rey de Arabia Saudita y de las políticas de todos los grandes productores. Pero justamente voy a eso. Los que has mencionado, pues están en la OPEP y hay acuerdos. Y la OPEP, a diferencia de este credo irrebatible que era que los países productores de materias primas no se podían cartelizar, y Venezuela, que fue el fundador de OPEP, la dejó caer, Chávez
hace en el 2000 la segunda cumbre de OPEP, que controla el 32.5% de la oferta, pero que tiene una influencia asimétrica mucho mayor que lo que produce. Y eso afectó a los precios. Además, en el petróleo, cuando en 1998, antes de la subida de Chávez, ¿quién hablaba de la faja oriental? Si acaso se mencionaba como una zona de reserva. La faja del Orinoco. La faja del Orinoco, perdón. Sí. Se hablaba como una zona de reserva, no se sabía, era una caja negra que se sabe que es importante, pero que no se sabe qué tiene por dentro. Hoy es una realidad. Entonces, yo escuchaba, porque ya estabas trabajando en una historia comparada de Colombia y Venezuela, se hablaba que la faja del Orinoco era rica en bitúmenes, pero no en petróleo. Y hoy la ampliación de las reservas certificadas de petróleo corren por cuenta de esa faja, y eso ha sido en función de políticas del chavismo, en función de políticas de PDVSA. Allí, en la faja del Orinoco, están todas las transnacionales, pero también están ANSA de Argentina, va a entrar Perú, empresas más pequeñas. Y, por supuesto, el control del paquete por parte de PDVSA. Así que no, desde ese punto de vista, no es que el petróleo se resuelve automáticamente solo y que no depende de políticas. ¿Por qué los precios estaban a $8 el barril en el 98? A ver, bueno, es demasiado entusiasmo de parte del profesor Medófilo atribuirle a Chávez, ¿verdad?, el crecimiento del precio del petróleo. Cifras. Arabia Saudita produce 10 millones de barriles diarios. Venezuela produce a duras penas 2.600.000. Rusia produce ya hoy en día casi que más de 10 millones de barriles diarios. Entonces, ¿por qué un país productor de petróleo ya pequeño, porque se ha reducido durante el gobierno de Chávez, va a influir de esa manera en los precios del petróleo? De modo que eso es exagerado. Lo otro que usted dice, que el gobierno de Chávez ha apostado a los precios y no a la producción. Ojalá fuese eso. Es que no han podido aumentar la producción. No pueden aumentar la producción porque la renta petrolera se reparte a través de las misiones y no queda recursos para inversión. Le doy una cifra. El año pasado en PDVSA entraron 124.000 millones de dólares. En Ecopetrol entraron 30.000 millones de dólares. De esos 30.000 millones de dólares de Ecopetrol, 8.000 fueron reportados como ganancia. ¿Cuánto reportó PDVSA de 124.000 millones de dólares como ganancia? 4.000. No hay recursos para inversión. Por eso es que el petróleo en Venezuela en 13 años no solo no ha aumentado, sino que se ha reducido. Estas son cifras incontestables. Es decir, cada vez Venezuela saca menos petróleo. Esa es la verdad. O sea que cada vez van a estar más reducidas las posibilidades de redistribuir esa renta petrolera. Pero, doctor Medófilo, ¿usted no piensa que el reto, es decir, hay un reto que es volver al país, reindustrializarlo, es decir, recuperarle algo de la poca industria que tuvo y que se ha deteriorado durante el mandato de Chávez? ¿No hay un reto para el presidente Chávez? Pues hay unos datos interesantes, por supuesto no salen de la base personal de Rafael, una para su consumo, es que al subir Chávez, el sector público representaba un 35% de la economía. Hoy representa un 30%, ha bajado. El resto es economía privada. Entonces, esta idea de que por toda la estatización se derrumbó la economía privada, no es cierto. Hay renglones, pero por otro lado, hay un estímulo a renglones tales como la siderúrgica, para no referirme a la petroquímica, como la producción de aluminio,
Todo eso está quebrado, la, maestro. Eso ni siquiera existe. Están produciendo volúmenes no solo para el consumo interno, por ejemplo, lo que ha producido el cemento y la producción de cabillas, esas tan necesarias para la industria de la construcción. En petroquímica también ha habido interesantes proyectos en asocio con capital chino. Y creo, es decir, ¿de dónde sale un hecho? Que hoy el Producto Interno Bruto de Venezuela esté en 328.600 millones de dólares y que en 1998 fuera de 91.000 millones de dólares. Bueno, eso pasar de 8 dólares a 100, eso es el barril solo de petróleo. Y eso no solamente va por cuenta de los precios del petróleo. El ¿qué? PIB es el resultado de medidas de conjunto del comportamiento de toda la economía y de todos sus Yo creo indicadores. que estos datos están bien, no voy a discrepar ni con los Sí, tuyos ni con los... Yo lo que siento, o sea, yo me voy a la economía real, ¿no? O sea, a la de los ciudadanos, a la que uno observa cuando pasea por las calles de Caracas o tiene la oportunidad de salir en las regiones aledañas. Y lo que uno siente es que no hay creación de empleo, ¿no? Lo que uno siente es que hay mucho funcionario, ¿no? Mucho trabajador estatal que cumple sus horarios, que hay una administración que no es eficiente, que la empresa privada a veces también le falta eficiencia y falta creación de empleo. O sea, yo creo que ese voto joven, que es este voto que se ha llevado Capriles, viene un poco de todo esto. En Caracas, por poner un ejemplo y por ser la ciudad de Venezuela que mejor conozco, uno se puede encontrar a una mujer licenciada conduciendo un carro, un taxi, para llevarte a hacer tus tareas, que compagina con otro trabajo, en fin, es como mucho el rebusque, ¿no? Uno tiene la sensación, con categoría y con mucha dignidad, ¿eh? A mí me parece que el pueblo venezolano tiene mucha dignidad y lo alabo por eso. Pero me parece que falta la creación de ha empleo. habido una enorme creación de empleo desde el punto de vista oficial, es decir, del funcionariato público. Inclusive en PDVSA ha triplicado su plantilla de trabajadores en estos últimos años. Y no Sí, necesariamente técnicos. pero a eso también me refería, o sea que sí, hay mucho funcionario, mucho trabajador estatal que cumplen horarios rígidos y Pero que hay sin poco embargo, emprendimiento. pero por ejemplo no hay emprendimiento, no hay iniciativas que puedan abrir oportunidades a los jóvenes, la investigación dónde se quedó, no sé, hay cuestiones que a uno le cuesta entenderlas un poco. Y claro, yo creo que terminamos hablando de un régimen subsidiado en el que la mayoría de la gente vive, come, tiene salud relativa. Es verdad, Venezuela se llenó de centros médicos. A cambio un poco se desalojaron algunos hospitales centrales, o sea que no se invirtió en salud, sino que se desviaron los recursos. Yo creo que ese es como uno de los errores, ¿no? Que puede llegar a que esta economía real de la que yo hablo, no de esas grandes cifras del petróleo que yo no me las sé también, yo tampoco. pues nos haga que se bloquee un poco el proceso económico. El ¿no? presidente Chávez durante la campaña se dio golpes de pecho y dijo que se pedía perdón por las metas no cumplidas, por las promesas incumplidas, por la ineficiencia en la gestión, y la pregunta es, en el fondo está diciendo, tengo que rectificar el rumbo, o está diciendo, o qué está diciendo, y si tiene que rectificar el rumbo, tiene que pensar si realmente profundizar el sistema y la estatización va a ser lo que va a salvar un poco de esa crisis en algunos sectores. Él ha dicho claramente que lo que se va a profundizar es el socialismo, o sea, eso está en todos sus discursos, y no hay ninguna duda al respecto. Ahora, esa profundización del socialismo le va a tocar ponerla en marcha o aplicarla ya con una coyuntura política diferente, distinta, en la que a lo mejor, bueno, pues va a haber una oposición que le va a cuestionar y sobre todo va a haber un electorado creciente
que puede estar más de acuerdo con otras posiciones, tanto económicas como sociales. Yo creo que hay un tema clave en Venezuela que es el asunto de la seguridad. Ujú. Claro. El asunto de la seguridad, cuando uno habla con los venezolanos, con los caraqueños, es una sociedad sumida en el miedo. Y eso es muy triste. La verdad que uno ve que es un país grandioso, con recursos, con una gran proyección de futuro, pero la gente ¿Qué ha está fallado en materia acobardada, de seguridad? tiene miedo. Dice digamos, el índice de secuestros es hoy mayor que el que tiene México. Son como 3.5 secuestros por 100.000 habitantes frente a 1.x de México. Es un país que está en unas cifras altísimas de criminalidad. ¿Usted cómo ve que puede salir si no se reconoce que ese es un problema? Si han fracasado muchos planes de convivencia que los anuncian, pero no hay impunidad. Una cosa positiva en el camino de superación de ese tema cierto es, como dices tú, el reconocimiento, y creo que el movimiento, la dirigencia bolivariana lo ha reconocido. Se ve en medidas. Primero, habría que situar las cifras de inseguridad. Está del orden de 43 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hay que ver las cifras en Medellín por los años 80, fueron el doble. Yo con eso no quiero minimizar, pero pasar de estas representaciones impresionistas de una u otra observación sobre el momento, por ejemplo, en el empleo, pues las cifras de la CEPAL concluyen que creció el empleo formal y que disminuyó el empleo informal. Y bueno, yo me oriento un poco por cifras. ¿Qué medidas ha tomado? Una muy importante es la creación de una policía nacional. Esas policías estaban completamente fragmentadas, manejadas por poderes locales que trasladaban a las labores de la policía la confrontación política. Ha creado un ministerio para la seguridad y el problema de las cárceles. Pero al mismo tiempo ha armado a los civiles, y al mismo tiempo dicen algunas cifras que hay como 12 millones de armas en manos de la población civil. Es decir, ahí hay un potencial de criminalidad, de inseguridad muy grande. Y una cosa más, es una policía en la que confía el pueblo. ¿En la que qué? Confía el pueblo. Uno siente que la gente tiene miedo a la policía. Claro. La policía. Entonces, eso es un aspecto muy delicado, porque uno puede crear cuerpos de seguridad, de protección ciudadana, pero la ciudadanía no se siente en absoluto protegida por esos cuerpos de seguridad porque les inspiran terror. Y estos son, insisto, percepciones que uno observa cuando recorre la calle de la ciudad de Caracas o de cualquier otra región. Y eso es bien complicado, porque tienes razón. En algunas cifras, las cifras que da la CEPAL son, y yo he sido la que he sacado el tema, he puesto sobre la mesa el tema de la falta de creación de empleo. Pero también es verdad, y tienes razón, que la CEPAL reconoce que ha, legalizado una cantidad de empleo. Entonces, al final lo que surge en Venezuela es una contradicción gigante. Y es una gran contradicción en el sentido de que hay cifras que nos están demostrando todos esos valores y todos esos avances en creación de empleo, o en legalización de empleo más que en creación de empleo, ¿no? Que pasa de ilegal a trabajo legal, y eso está perfecto, y yo creo que es uno de los reconocimientos al gobierno chavista. Creación de fuerzas de seguridad para proteger a la población y tal, pero luego cómo eso se traduce en la vida diaria de los venezolanos. Eso es una pregunta que yo hago, o sea, no quiero dar ni la respuesta sobre esta mesa. Uno no lo siente, y uno no lo siente porque respecto a la policía yo diría que los venezolanos temen a la policía. Les da miedo, la policía secuestra. Salgámonos Tiene un redes poquito de la situación interna de Venezuela, y yo quisiera como mirarlo en el contexto global. Para ustedes, ¿qué implicaciones tiene el triunfo de Chávez en el concierto regional, doctora Raiz?
Bueno, a ver, en el concierto regional hay una cantidad de países que reciben recursos del gobierno de Chávez. Eso no es un secreto para nadie, que el gobierno de Venezuela envía 100.000 barriles diarios a Cuba. De alguna manera es un subsidio que sustituye los subsidios de la Unión Soviética que duraron 40, 50 años, 40 y tantos años. Hay unos aportes importantes a Nicaragua, a Bolivia, a Ecuador menos, a otros países del Caribe que forman parte de Petrocaribe. Petrocaribe es un sistema de subsidios petroleros. Bueno, esas políticas continuarán, digamos, con el gobierno, con el nuevo gobierno de Chávez, de modo que ahí no hay mayores modificaciones, salvo que el nuevo gobierno de Chávez no logre incrementar la producción petrolera y que se mantenga la producción petrolera en estos niveles y que se reduzca el precio del petróleo. Entonces esos subsidios dejarán de funcionar y quizás la simpatía política del presidente Chávez disminuya porque realmente ha sido una política petrolera fundada en los recursos. Yo creo que debemos hablar también de Colombia. Sí. Sí. Por dos razones. Una, la razón económica, digamos, del intercambio comercial Colombia-Venezuela, Sí. pero sobre todo, naturalmente, por la tentativa de diálogos de paz que está haciendo ahora el gobierno de Colombia con las FARC. En eso Chávez tiene muchísima importancia. Chávez es tiene la confianza de las FARC, Sí. tiene también la confianza del gobierno de Colombia, pues Santos lo ha llamado mi nuevo mejor amigo. Y en ese sentido yo creo que es mucho más, que es importante la victoria de Chávez, puesto que permite que ese puente con las FARC subsista, cosa que no hubiera sucedido con una victoria de Capriles, supongo yo. Pero yo les haría una contrapregunta. Si hubiera triunfado Capriles, ¿no habría una presión mayor de las FARC para apurarle en la negociación que tener la garantía de tener a Chávez, que finalmente si fracasa ahí habría un refugio? Yo creo que se hubiera replanteado el proceso de paz. No sé si es un poco exagerado, pero sí, no por completo, pero sí se hubieran tenido que cambiar algunas cuestiones, desde luego. Chávez genera garantías, ¿no?, para este proceso de paz, y estamos hablando de la confianza, ¿no?, que aporta Chávez a la guerrilla de las FARC. En todo caso hay que aclarar que Capriles no es un líder de derecha recalcitrante. Se ubica en la izquierda democrática, digamos, en el espectro mundial pudiera ser un socialdemócrata, ¿no? Un socialdemócrata es Capriles. De modo que yo no creo que se hubiese sustraído el papel de Venezuela en la mesa de negociaciones, por supuesto. No estaría sentado un socio como es Chávez, que es un socio de la guerrilla. Eso no lo digo yo, lo ha dicho gran él. Ascendiente sobre la guerrilla que no la tendría Capriles. Es que Rafael siempre insiste en eso y da por sabido, porque él opera es así. Da por sabido que lo que son sus prejuicios son pues puntos de vista que acoge el universo. Mira, pero no podría decirse lo mismo de usted, doctor Beófilo. Pero me da el derecho a la réplica. Y en esto es preciso tener en cuenta la relación, el interés estatal, público venezolano es que no haya un conflicto interno en Colombia. Y el interés tradicional, y lo digo desde antes de Chávez, es el tratar de no comprarse una guerra. Y por eso, algún colega tuyo decía alguna vez, cuando Chávez llevaba 10 años en el poder, las guerrillas de las FARC tienen en Venezuela 10 años, y se olvidaba de los asesinatos en el 93 y 95 de infantes de marina venezolanos en territorio venezolano, y de Guardia Nacional, y todo eso, 93-95. Bien, Rafael Caldera tuvo conversaciones, lo subraya Pecó, directamente con las FARC, sin que pasara eso por la autorización de la Cancillería de San Carlos. Entonces ha habido ese interés tradicional. No, las FARC no estuvieron en Venezuela a partir de 1999. Pero, puestas las cosas ahora, indudablemente
Chávez tiene una autoridad política y moral para hablarle a las FARC. Lo ha hecho, por supuesto, y lo comenzó sistemáticamente a hacer desde el 2006. Recuerdo un aló presidente que dijo, Marulanda, allí por donde estés, es hora de que ir a las conversaciones, esto ya no puede continuar. Cuando culminó la operación Jaque, en julio de 2008, dijo, esto ya pasó el tiempo de los fusiles, es la hora de la oleada de los pueblos. Por supuesto, desde el punto de vista de Chávez, la inclinación y el recorderis permanente a las FARC de que deben ir a la conversación es un capital con que cuentan hoy las conversaciones que se inician en Oslo. Por eso creo que sí, para Colombia, para este tema clave de buscar una salida política al conflicto, creo que es positivo el resultado del 7 de octubre. Sí, pero yo insisto yo en que también si hubiera opino ganado Capriles, tampoco hubiese sido negativo para las conversaciones. No creo Bueno, que pero hubiese eso sido no, negativo. no sucedió. Por entonces, supuesto, eso es contrafactual. Es exactamente. contrafactual. O sea que no, pero sí, Entonces, sí hay que señalarlo. Hablando de, digamos, pongamos en el hipotético, hay un escenario hipotético que nadie, es decir, que todo el mundo tiene en la cabeza, que es la posibilidad de que Chávez no llegue hasta el final, hasta el 2019 y que de pronto muera en el curso de unos pocos años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría entonces? Bueno, ¿Qué posibilidades tendría la oposición? ¿O hay un chavismo lo suficientemente sólido? ¿Hay unas estructuras, hay unas bases que permitan pensar en que hay chavismo sin Chávez? bueno, algunos analistas en estos días han interpretado la designación de Maduro como una señal de sucesión, digamos así. Porque se viene diciendo desde hace mucho tiempo que Maduro no solo es el personaje de mayor confianza por parte de Chávez, sino de los Castro también, que que en la política venezolana los Castro son un factor muy, Sí, pero muy tampoco importante. van a durar tanto los Castro. Así es, pero se puede ver en la designación de Maduro una señal de sucesión, o sea, escogió a Maduro, no escogió a José Vicente Rangel, sacó a Jagua, que es más radical que Maduro. Pero Eso le también pregunto al se lee doctor de esa Medófilo, que manera. lo había señalado, dice, hay unas nuevas figuras que se tienen que ganar su espacio, porque son muy distintas, no tienen ese carisma que tiene, ni ejercen el liderazgo que ejerce Chávez. Entonces le hago la pregunta, ¿un Maduro es la figura o hay chavismo sin Chávez? ¿Hay posibilidades de sobrevivir el chavismo sin un Chávez o con un Maduro a la cabeza, el Rodríguez, el Jagua, etcétera, etcétera? ¿O usted cree que eso, muerto Chávez, el chavismo se difumina? Creo que hay chavismo sin Chávez, pero asumir que en un régimen político donde el liderazgo carismático ha tenido tanto juego, pues es un problema importante. De marca mayor. Veo yo que hay pasos importantes y a diferencia de quienes dicen que el PSUV es apenas un aparato para hacer elecciones, cosa que sería ya importante porque los partidos políticos en buena parte son para eso. Y existe también un ramificado sistema de lo que el movimiento bolivariano ha llamado el poder popular y más allá de esas figuras de la primera línea está un colchón de dirigentes de base, de dirigentes intermedios que le insuflarían pues vida al chavismo. Doctor Medina, yo he leído la mayor parte de los comentaristas sí dan por hecho que el PSUV no existe prácticamente, sino como maquinaria. Y de todo, es decir, el chavismo no se ha consolidado en 14 años como pudo consolidarse el peronismo en la Argentina en los tiempos de Perón, que fueron mucho más breves. Sin embargo, efectivamente, el peronismo se fortaleció incluso cuando Perón salió de la Argentina y fue al exilio en España. El caso es distinto, Chávez no va a salir de Venezuela al exilio en España, pero es muy posible que muera pronto, es decir, antes de terminar su periodo de 6 años.
que queda chavismo, queda un funcionamiento, quedan sindicatos como quedaron en la Argentina, queda un partido, el PSUV, y qué es el poder popular exactamente. Doctor Medina, breve, porque me están diciendo que se nos acaba el tiempo. Creo que sí ha generado este sistema, por ejemplo, del poder popular, pero ¿cuál es el potencial del poder popular de esas organizaciones que consultan con algo que es parte de la cultura o es lo central de la cultura política venezolana, que es que los ciudadanos le piden al Estado, antes que el antiestatismo de la cultura política colombiana en Venezuela, y eso viene incluso de antes de Chávez, hay una posición de los ciudadanos y ciudadanas que dicen, yo tengo derecho a que el Estado me responda, ¿no? Entonces, el petróleo. Esos elementos... Es el petróleo, sí, porque hay claro, con qué responder. Pero es algo internalizado en la gente, y si esto se relaciona con este ramificado sistema del poder popular, yo creo que hay elementos de avanzamiento del a la chavismo. vista. Perfecto. Bueno, les agradezco, Esther, muchas gracias, doctora Raiz, doctor Medófilo, Antonio, como de costumbre los esperamos a ustedes el próximo martes. Espero que este programa haya sido de suficiente ilustración sobre las incógnitas que se abren frente al futuro de Venezuela, porque no hay nada definido.